Álvarez Mesta. Contexto del texto. Profesor, muy buenos días. Con el gusto de saludarlo y de tenerle aquí con su colaboración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y siempre es un placer participar en este espacio de contextos. Recientemente un alumno me preguntó que qué significaba la palabra, una sola palabra, unida, San Benito. Si fueran dos palabras, pues obviamente se refiere al patriarca del monacato occidental, San Benito de Nurcia, pero era una sola palabra. Y yo le decía, bueno, San Benito significa varias cosas, pero cuando la supuesta Santa Inquisición, después de torturar a algunos acusados de pecados graves, conseguía que pidieran perdón, les colgaban un escapulario de penitente. A veces era una pequeña capita, y venían no forzosamente el escudo de la Orden de San Benito, pero algo parecido, y la gente decía, trae el escapulario de San Benito. Existe incluso el verbo sanbenitar, que significa difamar, desprestigiar, ir contra el buen nombre de una persona. Y yo deploro esto porque si hubo un ser lleno de soledad en el más noble sentido del término, del que hablaba Francisco, del que hablaba usted, y encontrar la comunión en la soledad, pues fue Benito de Nurcia, el abad de Montecassino, el creador del método benedictino y de la regula, en la que no solo los benedictinos se basan, sino innumerables órdenes religiosas del catolicismo y también de otras confesiones cristianas. A mí me atrae mucho ese lema de Benito que decía, ora et labora, es decir, ora y trabaja. ¿Qué significa esto? En estos tiempos que se habla tanto del mindfulness, la meditación de la atención plena, significa que podemos ser contemplativos en la acción, que podemos meditar, por ejemplo, lavando platos, podemos meditar trabajando, podemos meditar encargándonos de una faena, podemos meditar cultivando un jardín, podemos meditar también cuidando a un enfermo, podemos meditar conversando con una persona que necesita palabras de aliento. Ora et labora. Los jesuitas, por ejemplo, Jerónimo Nadal, que fue un jesuita de la segunda generación, él decía, tenemos que ser contemplativos en la acción, y sí podemos ser contemplativos en la acción. Esto no estoy haciendo una apología del catolicismo ni del cristianismo en general. Esto es algo tan grande que desborda cualquier credo y es antiquísimo. Si usted revisa, por ejemplo, los 3 métodos de orar de Ignacio de Loyola, pues tienen mucha deuda con San Benito y mucha deuda también con Oriente. Karma Yoga, ¿qué es Karma Yoga? Pues es el yoga del trabajo. Es que la palabra karma le hemos dado erróneamente el significado pues de una deuda que hemos contraído, de algo que tenemos que pagar porque obramos mal. Pero karma intrínsecamente simplemente significa acción, y puede ser una acción positiva o puede ser una acción negativa. Indebidamente hemos casado el término karma con la acción negativa, pero karma simplemente significa acción y por extensión significa trabajo, significa obra. Ya sabemos que yoga significa unión. Bueno, entonces unirnos mediante la acción, unirnos mediante el trabajo. Es un tipo de yoga. Por cierto, esta palabra de yoga, que muchos creen que se refiere nada más al hatha yoga, de que se basa en pranayama y asana, la encontramos también en las lenguas romances, como el semantema, por ejemplo en cónyuge, que da idea de estar unidos, de estar unificados.
Una persona atea o agnóstica se puede beneficiar de 4 grandes cosas que tienen en común los grandes líderes espirituales de todos los tiempos. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Soledad, ayuno, castidad y meditación. Soledad significa buscar nuestra voz interior, no distraernos. Somos tan adictos al ruido. Decía Erich Fromm en El arte de amar, que es sintomático cómo rehuimos estar a solas con nosotros mismos y tenemos que encender la radio o agarrar una revista en los escasos momentos supuestamente libres que tenemos. Nos da pánico entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, el ruido embota, el ruido tranquiliza, el ruido calma, distrae. pero el ruido también nos roba la verdadera vida. Uh-huh. Y el verdadero ruido, el verdadero ruido no es la ausencia de sonidos. Por eso un jesuita que mucho admiro, Tony de Melo, dice: para orar bien es tan válido el templo más silencioso como el mercado más bullicioso, porque bien mirado, el ruido no es, el silencio no es la ausencia de ruido. El verdadero silencio propio de la oración es la ausencia de ego, esa personalidad falsa que nos llena de apremios, de afanes, que nos hace entrar en competencia, en conflicto, el que nos hace ver a los otros como decía bien Biden hace un par de días: los otros no son nuestros enemigos, pueden ser rivales, son personas distintas, pero no son nuestros enemigos. Y el ruido nos hace ver a los otros siempre como enemigos y siempre nos acerca al conflicto. Entonces, de esas 4 cosas, soledad, ayuno, abstinencia, meditación, todos los grandes líderes espirituales de cualquier latitud y de cualquier época la comparten. Mahoma en el monte Hira estuvo en completa soledad y él sintió que se comunicaba con Dios en esa soledad. Vemos a Siddhartha Gautama, el Sakyamuni, que también renuncia a su condición principesca, a su vida llena de lujos y de comodidades, a su existencia de molicie, y busca su voz interior y la va encontrando paulatinamente y se da cuenta de que es posible la común unión, la unidad primordial con todos los seres. El contacto con la naturaleza, que puede ser en el desierto o en una cueva como en el monte Hira, como hizo el profeta del Islam, Mohammed, o Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa, el contacto de la naturaleza, caminar a la vera de un río, del mar, ir al bosque, como lo hace con frecuencia nuestro amigo Francisco, y deberíamos hacerlo todos. Es un medio primordial de alimentar el ser. Y hablaba Francisco de la intuición, y Henri Bergson, premio Nobel de Literatura, un hombre que se había dedicado a la ingeniería y a las matemáticas y que luego sintió cierta inquietud espiritual. Nunca renegó de la ciencia, por supuesto, que decía: propio de la ciencia es el análisis, pero propio de la sabiduría es la intuición. El análisis científico conviene a nosotros como homo faber, es decir, como hombres que fabricamos, que producimos, pero la intuición, la captación súbita del ser, el darnos cuenta, el contacto con la verdad que transforma, que inflama el corazón y que cambia la perspectiva y por ende la vida, eso viene por la intuición. Los expertos en neurociencia dicen, por ejemplo, que la intuición es propia del hemisferio derecho del cerebro
en tanto que el análisis es propia del hemisferio izquierdo. Pero la visión holística hace que los dos hemisferios trabajen en concordancia y lleguemos a una visión unificada. A final de cuentas, ¿qué es la ciencia? Pues la búsqueda de relaciones. A tales causas corresponden tales efectos, lo que afecta a tales entidades tiene repercusiones en tales otras. Toda ciencia es tratar de esclarecer nexos, tratar de aclarar vínculos, tratar de establecer relaciones y correlaciones. ¿Y qué es, a final de cuentas, incluso etimológicamente, una religión? Una religión es volver a establecer el vínculo que tenemos perdido, porque estamos llenos de ruido, entiéndase, llenos de ego, embotados, nos disipamos, caemos fácilmente en adicciones. Entonces, qué bueno que nos sentemos a concentrarnos en la respiración, qué bueno que expandamos nuestra percepción y incrementemos nuestra conciencia, pero también todo eso es posible, lo de expansión de conciencia, lo de cultivo de sensibilidad, lo de en contacto con el verdadero ser a través del trabajo. Ora et labora, ora et labora. Contemplativos en la acción, como decía Nadal, o el karma yoga que viene de Oriente. Entonces, esos son medios extraordinarios para entrar en contacto con la verdad que nos da libertad. Claro, sí, y desgraciadamente luego no es precisamente en las juventudes donde encuentras estos caminos, sino ya en etapas donde las búsquedas son distintas. Y cuando realmente estás ahí, ya es muy difícil que te desligues, así como en el significado puro de la yoga, que es unión. Te desligues de esta necesidad que tiene tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, de acallar esta rueda que significa el pensamiento constante y de dedicarle un poco de tiempo al ser, al sí mismo, que es fundamental. Ojalá y que pudiéramos recortar los caminos en función del tiempo de búsqueda de este tipo de ejercicios, para que los jóvenes también pudieran experimentar desde muy temprana edad lo que significa darte este espacio y este tiempo, porque pareciera que las fascias de tu cuerpo se despegan una de otras, y entonces hay como más libertad, más espacio para que el aire entre y salga como debe de entrar y salir. A lo mejor estoy diciendo tonterías, pero me da la impresión de que así es. O sea, la intuición me lleva a decirlo, en otras palabras. Sí. Y todo está en la respiración en el sentido más noble y amplio del término. Les decía, las damas, por ejemplo, que asisten a talleres de parto psicoprofiláctico, y deberían ser las parejas, y ya son las parejas, entre la riqueza de todas las enseñanzas siempre se enfatiza cómo respirar. Y ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Pues si nada más percibiéramos un par de veces al día nuestra respiración y percepción, no control. El control sería pranayama, que es propio del hatha yoga, lo cual es excelente también, pero aquí es nada más percepción, darnos cuenta del ritmo, de la intensidad, el impacto que tiene nuestra respiración. Y no nos damos tiempo, necesitamos minutos esenciales para recuperarnos, para restablecernos. El ruido siempre nos lleva al conflicto y el ruido siempre nos acerca a la muerte, también en el sentido más amplio del término. Uh-huh. Así es. Profesor, pues como siempre, muchísimas gracias por tocar estos temas y por tocarlos como solo usted sabe hacerlo. Muchísimas gracias y esperamos que sea una buena semana y que el próximo sábado nos volvamos a encontrar. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9:07 a.m. y vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos vamos directo a la mesa de análisis próstata y salud mental, retos de los hombres. Contextos.